Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad les presentaremos la charla explicativa sobre la propuesta de modificación parcial de la metodología para la fijación ordinaria de tarifas del servicio de transporte remunerado de personas modalidad de autobús, la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. Esta propuesta es tramitada en el expediente IRM-001-2021. En primer lugar, les indico que este espacio es una iniciativa de la ARECEP que tiene como objetivo aclarar dudas o consultas con respecto a la propuesta. Se les aclara de igual forma que este es un espacio distinto de la audiencia pública, por lo que si algún interesado quisiera presentar alguna posición al respecto, debe hacerlo por los medios indicados en la convocatoria a la audiencia pública o el propio día de la audiencia pública, la cual se realizará el 5 de abril de 2021. Las dudas o consultas relacionadas con esta propuesta pueden enviarse al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el 25 de marzo de 2021. En primera instancia, les citaré algunos de los antecedentes que sustentaron esta propuesta de modificación de la metodología ordinaria. Tenemos la metodología ordinaria que fue aprobada por la Junta Directiva de la ARECEP mediante la resolución RJD 035-2016 del 25 de febrero de 2016. Posteriormente, la Junta Directiva aprobó una modificación parcial de esa metodología el 13 de abril de 2018 mediante la resolución RJD 060-2018. Dentro de esta modificación parcial se incluyó una modificación al cálculo para obtener la tasa de rentabilidad para las unidades con reglas de cálculo tipo 2. El 4 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Mediante esta ley se introdujo un cambio en la definición del año fiscal, pasando del año fiscal anterior, que era del primer día de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente, a un año fiscal que es igual al año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Además, el 16 de abril de 2019 se da la publicación por última vez de las tasas de interés por parte del Banco Central que se encontraban referenciadas en la metodología ordinaria y que debían utilizarse para las fijaciones del servicio de autobús. El 26 de junio de 2019 se publica el decreto 41.818H correspondiente a la reforma al reglamento a la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde se especifica a partir de cuándo comenzaría a regir el nuevo año fiscal. El 1 de julio de 2019 entró en vigor la modificación del año fiscal. Luego, el 16 de septiembre de 2019, la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación envía una consulta al Banco Central mediante el oficio 505 del 2019, consultando sobre el cese en la publicación de las tasas de interés que requería la metodología ordinaria. A esta consulta, el Banco Central responde el 15 de octubre de 2019 indicando las razones por las cuales dejó de publicar esas tasas, indicando principalmente que la modificación se sustentaba en cumplir con estándares internacionales para este tipo de información. Además, indicó que las tasas anteriores ya no podían ser publicadas ya que no se contaba con los insumos que antes se solicitaban a los intermediarios financieros. Posteriormente, mediante la resolución RE 107 IT 2019 del 28 de octubre de 2019, la Intendencia de Transporte modifica los plazos para que los prestadores del servicio remitan la información de contabilidad regulatoria y de estados financieros, dado el cambio en el año fiscal que se originó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Luego, mediante el oficio 635 del 2020, el Centro de Desarrollo de la Regulación emite una consulta al Banco Central el 11 de noviembre de 2020 acerca de a cuál categoría corresponden los préstamos para el servicio de transporte remunerado de personas modalidad autobús, dado que para la nueva serie de tasas que publica el Banco Central, la clasificación varió con respecto a la serie anterior.
El 17 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico, el Banco Central responde indicando que estos préstamos están incluidos en la categoría de transporte y otros. Luego, el 18 de enero de 2021, la Fuerza de Tarea remite al CDR la propuesta de modificación parcial de la metodología. Dicha propuesta es enviada al Regulador General por parte del CDR el 19 de enero de 2021 con el Memorándum 5-2021. Posteriormente, el 19 de enero de 2021, el Regulador General remite esa propuesta a la Junta Directiva con el oficio 35-2021. Y por último, tenemos que en la sesión ordinaria 08-2021, celebrada el 9 de febrero de 2021 y ratificada el 16 de febrero de 2021, se tomó el acuerdo 2608-2021, mediante la cual los miembros de Junta Directiva aprobaron someter a la audiencia pública esta propuesta de modificación parcial de la metodología tarifaria. Ahora bien, antes de explicar la propuesta de modificación parcial, es importante aclarar o recordar que la metodología ordinaria contempla una diferenciación en las unidades o en los autobuses. Tenemos que hay autobuses con reglas de cálculo tarifario tipo 1. Estos autobuses son los que al 7 de marzo de 2016 se encontraban en el registro de flota autorizada certificada por el CTP. Para estos autobuses, la metodología indica que la tasa de rentabilidad corresponderá a la tasa activa promedio del sistema financiero nacional calculada por el Banco Central y se considerará el valor puntual del día de la audiencia pública de cada fijación ordinaria. Tenemos también los autobuses con reglas de cálculo tipo 2. Estos corresponden a los autobuses que al 7 de marzo de 2016 no se encontraban en el registro de la flota autorizada certificada por el CTP. Para estas unidades, la tasa de rentabilidad se obtendrá a partir del método del costo promedio ponderado del capital, o WACC por sus siglas en inglés. En este caso, se calcula anualmente un valor de tasa de rentabilidad para toda la industria, a partir de una serie de indicadores internacionales y de la información financiera contable que remiten los prestadores a la ARECEP. Habiendo aclarado lo anterior, a continuación explicaremos cada uno de los elementos contenidos en la modificación propuesta de la metodología ordinaria. En primera instancia, con respecto a la tasa de rentabilidad para las reglas tipo 1, tenemos en la primera columna lo que establece la metodología vigente. Como se dijo ya, es la tasa de rentabilidad, el valor puntual de la tasa activa promedio del sistema financiero nacional, calculada por el Banco Central, correspondiente a la fecha de la audiencia pública. En este sentido, hay varios elementos que requieren ser modificados. En primer lugar, el valor puntual. ¿Por qué? Porque la nueva serie de tasas de interés que publica el Banco Central contiene o datos semanales o datos mensuales, ya no datos diarios. En segunda instancia, este indicador ya no es publicado por el Banco Central. La tasa activa promedio del Sistema Financiero Nacional dejó de ser publicado en abril de 2019. Dentro de las aclaraciones que el Banco Central remitió a la ARECEP, una de ellas indicaba que la tasa activa promedio del Sistema Financiero Nacional equivale a la nueva tasa activa promedio ponderada del grupo Otras Sociedades de Depósito OSD para préstamos en colones. Este es el cambio que se propone con respecto a la nueva serie de tasas que publica el Banco Central. Lo otro es que, como anteriormente la tasa consideraba o se publicaba en valores diarios y ahora son semanales o mensuales, en la propuesta se indica que se tomará el último valor semanal disponible al día de la audiencia pública del respectivo estudio tarifario ordinario. Esa es la modificación que se propone con respecto a la tasa de rentabilidad para las unidades tipo 1. Con respecto a la tasa de rentabilidad de las reglas tipo 2,
La metodología vigente establece que para el costo de la deuda se debe utilizar la tasa de interés bancaria activa de bancos estatales para préstamos en moneda nacional para el grupo servicios y que se utilizará el promedio diario, considerando los datos diarios del periodo fiscal al que se refieren los estados financieros o la contabilidad regulatoria que se utiliza de base en el cálculo. Los elementos que están subrayados en ese párrafo son algunos de los que se someten a modificación en esta propuesta. En primer lugar, bancos estatales. En el gráfico que se muestra en su pantalla, se puede visualizar cómo ha cambiado la composición de los saldos de las deudas de largo plazo de los operadores de autobús según el origen de los créditos, desde el periodo fiscal 2015-2016 hasta el periodo fiscal 2018-2019, que era la última información disponible en la ARECEP al momento de la realización de esta propuesta. Es importante resaltar que de 2015 a 2016 el 65% de los saldos provenía de créditos con bancos públicos, el 18% de créditos con bancos privados y el 17% de créditos originados en otras fuentes. Esta composición ha ido cambiando sustancialmente a través de los años hasta llegar al periodo fiscal 2018-2019, donde el 40% de la deuda se originó en bancos públicos, el 28% de los saldos proviene de créditos con bancos privados y el 32% proviene de créditos con otras fuentes. Es evidente que la realidad donde la mayor parte de los créditos se originaba en bancos públicos cambió y tenemos ahora una distribución más equitativa entre los distintos fuentes o intermediarios. Así las cosas, se propone que en lugar de utilizar la tasa de interés bancaria activa de bancos estatales, se utilice la tasa de interés activa del grupo OSD u otras sociedades de depósito, que es el indicador que englobaría todo el sistema financiero nacional. Además, en lugar de utilizar la categoría de servicios, se propone utilizar la categoría de transporte y otros. En la metodología vigente se consideró la categoría de servicios porque esa era la categoría que incluía los créditos para transporte para la serie anterior. Para la nueva serie se creó una nueva categoría denominada transporte y otros, y de acuerdo con la aclaración que el mismo Banco Central remitió al ARECEP, es ahí donde estarían considerados los préstamos para transporte de personas. Por último, ya no se puede utilizar un promedio diario porque los datos que publica el Banco Central ya no son diarios, son o semanales o mensuales. Dado de que se utilizaba el promedio para el año fiscal de los datos base, la propuesta varía en el sentido de que se utilice el promedio de los datos mensuales del año fiscal de los datos base. Otros aspectos que también se propone modificar con respecto a la rentabilidad para las unidades tipo 2 es que los operadores que se consideraban en el cálculo tanto del costo promedio del capital que se financia con deuda como el promedio que se financia con recursos propios estaban referenciados al listado de la flota autorizada al 30 de septiembre, porque esa era la fecha final del periodo fiscal. La propuesta va en el sentido de modificar esta fecha y establecer un término genérico, previendo que en el futuro puedan haber nuevas modificaciones al año fiscal. Además, la metodología establecía que el último día de abril de cada año debía publicarse la resolución por parte de la Intendencia en la que se aprobara el cálculo anual de tasa de rentabilidad. Ese plazo era suficiente y estaba acorde con la definición anterior del año fiscal que finalizaba en septiembre. Con el nuevo año fiscal se modifican los plazos para que envíen la información a la ARECEP y esto amerita modificar el plazo también para que se realice el cálculo de la tasa de rentabilidad anual. Antes de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, teníamos este escenario. El año fiscal terminaba el 30 de septiembre. Los prestadores podían enviar la información financiera a la ARECEP hasta el último día hábil de enero del año siguiente. Y según la metodología tarifaria, hasta el último día hábil de abril podía publicarse la resolución en la que se determinara
la tasa de rentabilidad para las reglas tipo 2. Es decir, la Intendencia contaba con 3 meses para realizar todo el procedimiento necesario. En el escenario actual, el año fiscal cierra el 31 de diciembre. El plazo para que los prestadores remitan la información financiera a la ARECEP fue modificado, dándoles hasta el último día hábil de abril para que realicen el envío de esa información a la ARECEP. De modo que el plazo para el envío de información a la ARECEP está coincidiendo actualmente con el plazo para la publicación de la resolución en la Gaceta. Es decir, no se podría llevar a cabo el cálculo de la tasa de rentabilidad, ya que aún no se cuenta con toda la información necesaria para realizarlo. Por eso es que la propuesta considera lo siguiente: a partir del cierre del año fiscal en diciembre y considerando que los prestadores pueden remitir la información a la ARECEP hasta el último día hábil del cuarto mes posterior, se propone mantener los 3 meses que poseía originalmente la Intendencia para realizar el cálculo. De modo que se propone que al último día hábil del séptimo mes posterior al cierre del año fiscal, que en nuestro caso sería julio, la Intendencia tiene el plazo para someter o solicitar la convocatoria a consulta pública del cálculo de la tasa de rentabilidad que se llevaría a cabo cada año. Un punto importante es que en lugar de determinar el plazo para que la resolución sea publicado, lo que se norma es el plazo para que la Intendencia solicite la convocatoria a consulta pública, ya que estos son los plazos que puede manejar la Intendencia. El procedimiento para que una resolución sea publicada en la Gaceta contiene etapas que no solo son competencia de la Intendencia, sino que son responsabilidad de otras dependencias tanto internas como externas a la ARECEP. Así las cosas, las modificaciones puntuales de la metodología tarifaria con respecto a la tasa de rentabilidad de las unidades tipo 2 son las siguientes. Primero tenemos que, donde se hace referencia o se define la variable RD como el costo del financiamiento, en lugar de decir que se utiliza la tasa de interés bancaria activa de bancos estatales para servicios, la propuesta indica que será la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito OSD para préstamos en moneda nacional para la actividad transporte y otros, sustentados en que la serie de tasas anterior ya no se publica por parte del Banco Central y a partir de las aclaraciones que el mismo Banco Central remitió a la ARECEP. Adicionalmente, todas las referencias al 30 de septiembre que contiene la metodología tarifaria actual se modificó de la siguiente forma. En lugar de 30 de septiembre, se indica que la flota autorizada será la que esté al corte del primer día natural del periodo fiscal correspondiente a los estados financieros. Adicionalmente, en la explicación de cómo se obtiene el costo del financiamiento RD, nuevamente en lugar de la tasa de interés bancaria activa de bancos estatales para servicios y en lugar de utilizar el promedio de los valores diarios, se propone que sea la tasa de interés negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito, la tasa activa de este grupo, para la categoría transporte y otros, y que el promedio sea la media aritmética simple de los valores mensuales correspondientes a el periodo fiscal de los estados financieros. Adicionalmente, en lugar de indicar que los resultados finales serán establecidos en una resolución que deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta como máximo el último día hábil de abril de cada año, se propone la siguiente modificación. Y como se explicó anteriormente, en el hecho de que varias etapas del proceso para que una resolución sea publicada no son competencia o responsabilidad de la Intendencia, sino que intervienen otras dependencias tanto internas como externas a la ARECEP. La propuesta va en la siguiente línea. La solicitud de la convocatoria deberá ser remitida a la Dirección General de Atención al Usuario como máximo el último día hábil del séptimo mes calendario posterior al cierre del periodo fiscal correspondiente a la información financiero contable utilizada en el cálculo.
La tasa de rentabilidad que se establezca en la respectiva resolución regirá el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Para las resoluciones de las fijaciones tarifarias ordinarias, se considerará la tasa de rentabilidad que haya estado vigente al día de la audiencia pública correspondiente al expediente tarifario específico. Adicionalmente, dada la situación en la que nos encontramos por el cese de la publicación de estas tasas de interés por parte del Banco Central, se propone incluir una sección en el apartado 4.13.2a de la metodología actual, donde se incorpora cómo realizar una fijación tarifaria ante el escenario de información incompleta. En ese sentido, se propone adicionar un apartado 8 con respecto a tasas de interés, en el que se establece de que en caso de que las tasas de interés que indica la metodología dejen de ser publicadas por parte del Banco Central, se considerará aquella tasa que la haya reemplazado o que sea equivalente según el Banco Central, a partir de la consulta que realice la dependencia encargada de aplicar la presente metodología. Mientras que el Banco Central atiende dicha consulta, se utilizará el último valor semanal disponible de la tasa de interés para la variable TR alfa, que es la tasa para los tipo 1, y los valores mensuales disponibles del periodo fiscal respectivo para determinar la variable RD, que es el costo del financiamiento para la tasa tipo 2. Para la variable RD, una vez que el Banco Central indique cuál es la nueva tasa de interés, se utilizarán los valores de esta necesarios para completar la cantidad de meses del periodo fiscal contemplado en el cálculo de la tasa de rentabilidad. En estas circunstancias, si al momento de la apertura del expediente del cálculo anual de la tasa de rentabilidad para reglas tipo 2, el Banco Central no ha respondido a la consulta realizada por la ARECEP, el cálculo se realizará con los valores disponibles a ese momento, según lo indicado anteriormente. Por último, dentro de la propuesta, también se establece una disposición transitoria sobre cómo proceder en la primera aplicación. Esta disposición establece lo siguiente: disponer que en caso de que esta modificación sea aprobada y publicada en la Gaceta luego del plazo máximo establecido por la Intendencia de Transporte para la recepción de la información financiera y de contabilidad regulatoria correspondiente al último periodo fiscal concluido, la Intendencia de Transporte contará con 90 días naturales, contados a partir del día de su publicación en la Gaceta inclusive, para aplicarla por primera vez y solicitar la convocatoria a consulta pública, considerando la información disponible del último periodo fiscal concluido. De esta forma, finalizamos con esta charla explicativa correspondiente a la modificación parcial propuesta de la metodología ordinaria del servicio de transporte remunerado de personas modalidad autobús. Se les recuerda que el número de expediente que contiene esta propuesta es el IRM-001-2021. Este expediente es de acceso público y puede ser consultado en la página web institucional www.arecep.go.cr. Además, también se les recuerda que el correo electrónico al que pueden hacer sus consultas es consejero@arecep.go.cr a más tardar el 25 de marzo de 2021. También se les invita a participar en la audiencia pública, la cual se llevará a cabo de manera virtual el lunes 5 de abril de 2021 a las 5:15 de la tarde mediante la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en dicha audiencia se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web institucional. Esperamos que por medio de este espacio hayan podido aclarar dudas, consultas con respecto a esta propuesta y que se encuentren más informados en caso de que deseen presentar alguna posición al respecto. Muchas gracias.